Bienvenidos a un nuevo video de Desnortados, mi nombre es Joel y hoy les voy a mostrar algunos spots dentro de la península de Mornington en el estado de Victoria, Australia. La península de Mornington se encuentra a solo 70 kilómetros al sudeste de la ciudad de Melbourne. Se caracteriza principalmente por sus playas sobre el Océano Índico, una gran variedad de complejos turísticos como spas y estancias, parques nacionales, reservas naturales, parques marinos y una gran cantidad de viñedos especializados en Pinot Noir. Bueno, a la península de Mornington hay tres formas de llegar. Una que es quizás la más cómoda, que es en auto, que es la opción que elegimos nosotros. Nosotros pagamos alrededor de $60 entre tres, así que no era mucho. Te puedes mover con flexibilidad y bajar y subir donde quieras. Para alquilar un auto acá en Australia es bastante fácil, solo con la cédula de conducir o el carnet de conducir de Argentina traducido, es decir, la versión nueva, ya puedes sacar tu auto con una tarjeta de crédito o pago en efectivo también. La segunda opción es tomar el transporte público, pero les diría que la desestimen porque tardás bastante, son alrededor de 2 horas y media, 3 desde Melbourne, y hay que hacer combinación entre tren y bus y no tenés tanta flexibilidad para recorrer varios lugares en un mismo día. Y la última opción es tomar un tour con algún tipo de agencia. En Melbourne hay varias agencias que organizan excursiones o paquetes de varios días a la península de Mornington, pero claramente, si bien es mucho más cómodo porque tenés todo organizado, es un poco más caro. Bueno, llegamos al Cabo de Shrunk. Este es uno de los puntos imperdibles de la península de Mornington y seguramente la que tenga los paisajes más épicos y espectaculares de toda la región. Un dato de color es que el faro fue el segundo construido acá en el estado de Victoria, y no solo fue importante por ser el segundo, sino porque dentro la escalera fue la primera en Australia que se construyó enteramente de piedra. Bueno, estamos yendo por las pasarelas del Cabo de Shrunk, que no les dije, está dentro del Parque Nacional de la península de Mornington. Y bueno, son todas unas pasarelas de madera que te llevan directamente hacia las playas y hacia los paisajes más épicos. Espero que se escuche esta parte porque estoy atrás del mar. Llegamos a la playa después de caminar por todas las pasarelas. Esta es la playa del Cabo, o una de las playas del Cabo, y uno de los spots más fotografiados es esa roca que se ve allá, ese promontorio rocoso que se llama Pulpit Rock. Bueno, está más que claro decir que esta es la mejor compra que hice en años, este poncho amarillo, este piloto, y estoy muy contento. Tofi, ¿qué tal la experiencia de manejar por el lado contrario a todo el mundo? La verdad que bien, pensé que me iba a costar más, pero no, ya estoy relajadísimo. Solo me cuesta el temita de que me voy muy para la izquierda y muerdo banquina cada tanto, pero Pero nada, Pero tranca. nada, tranqui. más allá de eso todo bien.
Bueno, estamos en la playa, en esta ocasión es la Rye Ocean Beach, que paramos para almorzar. Ahora vamos a preparar unos sanguchitos con unos pancitos que hizo Leticia, que están riqui. Esta playa, si no recuerdo mal, no es apta para el baño por su oleaje, o sea, es bastante... Bueno, chau. Bueno, esta playa en particular no es apta para el baño, pero sí para hacer surf, por justamente la ferocidad de su oleaje. De hecho, no sé si se grabó, pero me empapó. Nuestro siguiente stop fue la playa número 16 para ver un barco hundido y una formación rocosa llamada la Cabeza del Dragón, pero lamentablemente no tuvimos éxito en la búsqueda. Graba, sí. Bueno, estamos en otro de los puntos imperdibles de la península de Mornington. Esta es la bahía Diamante o Diamond Beach, que es uno de los puntos más espectaculares también de esta zona. Tiene varias pasarelas que desembocan en diferentes puntos panorámicos. Nosotros estamos en la que desemboca la playa, que bueno, de playa mucho no tiene porque miren, ahí literalmente eso es lo poco de playa que queda y las aguas son bastante peligrosas. De hecho, recién estaba acá y miren hasta dónde llegó el agua, casi me empapo de nuevo. Este es el último punto que estamos visitando dentro de la península de Mornington, que está dentro del Parque Nacional Nepean o Nepean, realmente no sé cómo se pronuncia, y es esta playa que es un punto panorámico. Hasta acá llegó nuestro recorrido por la península de Mornington. No olvides dejar un like, un comentario, compartir, que nos ayuda un montón, y nos vemos en el próximo video.